Programa de certificación para técnico laboratorista en agregados. Norma ASTMC 131-06. Método de ensayo. Método de prueba estándar para determinar la resistencia a la degradación de agregado grueso de tamaño pequeño por abrasión en la máquina de Los Ángeles. Objetivo. Este método de prueba cubre un procedimiento para ensayar partículas de agregado grueso menor de 1,5 pulgadas, 37.5 milímetros, para resistencia a la degradación usando la máquina de prueba de Los Ángeles. Nota. El procedimiento de prueba para agregado grueso mayor que 3/4 de pulgada está descrito en el método de prueba ASTM C535. Los valores señalados en unidades del Sistema Internacional, SI, son considerados como los estándares. Esta norma no señala todos los riesgos. Es responsabilidad de la persona que use esta norma establecer las condiciones de seguridad e higiene y determinar su aplicabilidad previo uso. Preparación de la muestra de ensayo. Lave y seque al horno la muestra reducida a una temperatura de 110 más menos 5 grados centígrados hasta alcanzar masa constante. Separe en fracciones individuales por tamaño y recombine para la granulometría de muestras de prueba que más se acerque al correspondiente rango de tamaños en el agregado, así suministrado para el trabajo. Registre la masa de la muestra antes del ensayo con una aproximación de 1 gramo. Equipo y herramientas. Máquina de Los Ángeles. La máquina debe consistir de un cilindro hueco de acero con una pared de espesor de al menos 12,4 milímetros cerrado a sus extremos, con un diámetro interior de 711 más menos 5 milímetros y una longitud interior de 508 más menos 5 milímetros. La superficie interior del cilindro debe estar libre de protuberancias que dividan la trayectoria de la muestra y las esferas, excepto para la placa radial. El cilindro debe ser montado en un tubo ensamblado a sus extremos, pero no a la entrada, y debe ser montado de tal manera que permita ser girado sobre el eje en una posición horizontal dentro de una tolerancia pendiente de 1 a 100. El cilindro debe estar provisto de una abertura para introducir la muestra de ensayo. La máquina debe contar con una tapa hermética para contener el polvo y debe contar con tornillos para atornillar la tapa. La tapa debe estar diseñada de tal manera que se mantenga el contorno cilíndrico de la superficie interior, a menos que la placa radial de acero esté localizada de tal manera que la carga no caiga en la tapa, o llegue a estar en contacto con esta durante el ensayo. Una placa radial de acero removible de 89 más menos 2 milímetros de ancho se extiende todo lo largo en el interior del cilindro, de tal manera que un plano centrado entre las caras largas coincida con un plano axial. La placa radial debe de ser de espesor adecuado y montada, por tornillos con tuerca u otros medios adecuados, para que permanezca firme y rígida. La posición de la placa radial debe ser tal que la muestra y las esferas de acero no deben caer en o estar cerca de la abertura y la tapa, y que la distancia de la placa radial a la abertura, medida a lo largo de la circunferencia exterior del cilindro, en la dirección de rotación, no debe ser menor de 1270 milímetros. Inspeccione la placa radial periódicamente para determinar si no está doblada a lo largo o en su posición radial normal con respecto al cilindro. Si alguna de las condiciones anteriores es encontrada, reparar o reemplazar la placa radial antes de que sean realizadas más ensayos. Nota. Esta es la tolerancia mínima permitida de una placa de acero laminado de 12,7 milímetros, como está descrito en la especificación ASTM A6M. Nota. Se puede utilizar una placa resistente al desgaste, de sección transversal rectangular y montada independientemente de la cubierta. Sin embargo, una placa consistente de una sección de ángulo laminado, apropiadamente montado en el interior de la placa de la cubierta, puede ser usada para proveer que la dirección de rotación sea tal que la carga será atrapada en la cara exterior del ángulo. La máquina debe ser manejada y balanceada como para mantener una velocidad periférica sustancialmente uniforme. Si es usado un ángulo como placa, la dirección de rotación debe ser tal que la carga sea atrapada en la superficie exterior del ángulo. Nota. La rotación o deslizamiento en los mecanismos de arrastre probablemente proporciona los resultados de prueba, los cuales no son duplicados por otras máquinas de Los Ángeles, produciendo velocidades periféricas constantes. Mallas. De acuerdo a la especificación ASTME 11. Balanza. Una balanza o báscula de exactitud dentro de 0,1% de la carga de prueba sobre el rango requerido para esta prueba. Carga abrasiva. La carga debe consistir de esferas de acero de 46,8 milímetros de diámetro promedio aproximadamente, y cada una con una masa de entre 390 y 445 gramos.
La carga. Dependiendo sobre todo de la granulometría de la muestra de ensayo, como es descrito en la sección de preparación de la muestra de ensayo, debe ser como sigue. Nota: esferas metálicas entre 46 y 47,6 milímetros de diámetro que tengan una masa de aproximadamente entre 400 y 440 gramos cada una respectivamente, están disponibles con facilidad. Esferas de acero de 46,8 milímetros de diámetro que tienen una masa de aproximadamente 420 gramos pueden también ser conseguidas. La carga puede consistir de una mezcla de estos tamaños de acuerdo con las tolerancias de las masas. Procedimiento. Coloque la muestra de prueba y la carga abrasiva en la máquina de prueba de Los Ángeles y gire la máquina a una velocidad de 30 a 33 revoluciones por minuto para 500 revoluciones. Después del número preestablecido de revoluciones, descargue el material de la máquina y haga una separación preliminar de la muestra en una malla más grande que la número 12. Cribe la porción más fina en la malla 1,70 milímetros de acuerdo al método de prueba ASTM-C 136. Lave el material retenido en la malla 1,70 milímetros y séquelo al horno a 110 más menos 5 grados centígrados hasta alcanzar masa constante. Y determine la masa con una aproximación de 1 gramo. Si el agregado está esencialmente libre de material adherente y polvo, el requerimiento de lavado después del ensayo puede ser suspendido, pero el secado antes del ensayo siempre es requerido. Sin embargo, en el caso de pruebas arbitradas, el procedimiento de lavado debe ser llevado a cabo. Nota: información valiosa concerniente a la uniformidad de la muestra bajo ensayo puede ser obtenida determinando la pérdida después de 100 revoluciones. Esta pérdida debe ser determinada sin lavar el material retenido en la malla de 1,70 milímetros. La relación de pérdida después de 100 revoluciones con respecto a la pérdida después de 500 revoluciones no debe exceder en más de 0,20 para material de dureza uniforme. Cuando esta determinación es hecha, cuide evitar perder cualquier parte de la muestra. Regrese la muestra completa, incluyendo el polvo o fragmentos, a la máquina de prueba para las 400 revoluciones restantes requeridas para completar el ensayo. Nota: la eliminación del lavado después del ensayo rara vez reducirá la pérdida mesurada por más de 0,2% de la masa original de la muestra. Cálculo. Calcule la pérdida, diferencia entre la masa original y la masa final de la muestra de prueba, como un porcentaje de la masa original de la muestra de prueba. Reporte este valor como la pérdida en porcentaje. Nota: el porcentaje de pérdida determinado por este método de prueba no tiene relación consistente conocida con respecto al porcentaje de pérdida para el mismo material cuando es ensayado por el método de prueba ASTM-C 535.